Buenas tardes y bienvenidos a vuestra casa. La verdad es que es un lujo iniciar esta sesión con tantísima gente en formato presencial. Dar la bienvenida también a todos aquellos que nos están escuchando desde otros puntos. Yo no me voy a enrollar, pero sí quiero dejar un dato encima de la mesa. Y es el hecho de que, evidentemente, sabemos que estamos hablando de un problema de índole mundial. Estamos hablando de que el último estudio de seroprevalencia que hicimos en España sobre hepatitis víricas nos decía que había más de 75.000 pacientes con hepatitis por virus C, de los cuales casi un 30% no tenían el diagnóstico. Si a esto le sumamos que sabemos que casi el 80% de los pacientes tienen conductas de riesgo, estamos hablando de una bomba de relojería. Las cosas van muy bien, esto es un objetivo frente al cual la Organización Mundial de la Salud ya puso y dio los primeros pasos antes de 2016, pero sin embargo los siguientes pasos son los que estamos haciendo. Intentar abordar el tema de la microeliminación. No necesito daros más datos, creo que es lo suficientemente impactante. Lo que sí que quiero es dar las gracias a todos aquellos que habéis hecho esto posible. Por descontado, a Gilead no sería posible, sería muy difícil abordar esto, y a todas las sociedades científicas que nos han acompañado en este viaje que no ha hecho más que empezar, no nos olvidemos. La Asociación Española para el Estudio del Hígado, la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas de España, a cuyo coordinador daremos la palabra en unos segundos, a la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos, a la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, a la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, a la Sociedad Española de Patología Digestiva, al Grupo de Estudio de Hepatitis Víricas de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, a la Sociedad Española de Patología Dual y a Sociodrogualcohol. Gracias por acompañarnos hasta aquí, porque si algo decimos en SEDISA y repetimos en numerosas ocasiones es que la buena gestión salva vidas, y creo que el proyecto GECELENTES es un excelente ejemplo de cómo la buena gestión salva vidas. Dar la palabra, por favor, a Félix Benguría, director de Government Affairs de Gilead Sciences. Gracias. Bueno, yo no sé si quitarme la mascarilla para dar unas palabritas que se oiga un poco mejor. Bueno, estimados miembros de la Junta Directiva de SEDISA, representados en este acto por doña Patricia Alonso, don Javier García Samaniego, coordinador de la Alianza, estimados moderadores y ponentes, admirados representantes de las sociedades científicas, líderes en eliminación de la hepatitis C en España. Es un honor compartir con todos ustedes este acto de entrega de los reconocimientos excelentes, que muestra una vez más nuestro compromiso con los pacientes que sufren enfermedades hepáticas y nuestra apuesta por alcanzar la eliminación de la hepatitis C en España antes del año 2030, manteniendo nuestro país como referente mundial en estrategias de eliminación. Nos encontramos ante un momento clave en España donde, como bien decía Patricia, contamos con 75.000 personas que sufren infección activa de la hepatitis C. Se estima que 22.500 de estos pacientes ni siquiera conocen su situación, perteneciendo además en su mayoría a poblaciones vulnerables, atendidas muchas de ellas en los centros de adicciones. A pesar de estas cifras, a día de hoy España es un referente en el abordaje de esta enfermedad, con más de 154.000 pacientes que han logrado curarse en los últimos años. Por ser más precisos, 154.080 pacientes tratados en los datos del Ministerio de Sanidad hasta el 31 de diciembre de 2021. Desde Gilead, nuestro objetivo es seguir impulsando iniciativas de alto impacto y valor para la sociedad, contribuyendo a la eliminación de esta patología y tratando de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Además,
Nuestro compromiso es continuar investigando y trabajando para aportar soluciones innovadoras para los pacientes con enfermedades graves y necesidades médicas no cubiertas. Permítanme destacar el papel fundamental que cumplen las instituciones a través de su liderazgo y apoyo para garantizar que todos los niveles de atención estén alineados con las necesidades de estas poblaciones. Esto es especialmente relevante en una situación de pandemia como la que estamos viviendo actualmente y de la que todavía sufrimos las consecuencias en el ámbito asistencial. Para lograr que España sea uno de los primeros países del mundo en conseguir eliminar el virus, es necesario también poner en valor el importante papel que desempeñan los centros de atención a las adicciones, agentes clave en el desarrollo de iniciativas de microeliminación donde es necesaria una gran coordinación con el resto de niveles de atención, como los hospitales y la atención primaria. El proyecto Excelentes es una demostración de trabajo multidisciplinar y un hito a nivel europeo, ya que permite establecer criterios consensuados y avalados por las principales sociedades científicas y SEDISA para el abordaje de la hepatitis C en estas poblaciones vulnerables, garantizando la equidad y la excelencia en la calidad de los pacientes, de la calidad asistencial de los pacientes. Este acto es una oportunidad para visibilizar y poner en valor el gran trabajo que están realizando los centros para alcanzar la eliminación de la hepatitis C. Y me gustaría aprovechar para ofrecer todo mi reconocimiento y agradecimiento a los participantes del programa por su labor encomiable y su compromiso con los pacientes. Muchas gracias. A continuación, damos la palabra a Javier García Samaniego, coordinador. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a hacer lo mismo que Félix, voy a quitarme la mascarilla. Y yo volveré a por la mía. Y tú volverás por la tuya. Muchas gracias en primer lugar a la Sociedad Española de Directivos de la Salud por invitarme. Es un verdadero placer estar aquí hoy con todos ustedes, hacer extensivo el agradecimiento a Gilead por el patrocinio. Como bien ha dicho Patricia, pues este ilusionante proyecto no sería posible sin su colaboración, y desde la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España, que representa a todas las sociedades científicas que están implicadas en acabar con este problema de salud pública, y también a las asociaciones de pacientes que tanto y también combaten contra esta plaga, pues no podemos decir nada más que proyectos como este pueden ayudar a desencallar ese eslabón último que nos queda para alcanzar los objetivos de eliminación propuestos por la OMS para el año 2030 y que situaban a España en una posición de privilegio para alcanzarlos incluso 4 o 5 años antes de los objetivos que la propia Organización Mundial de la Salud marcaba. Pero no se nos puede ocultar que la pandemia COVID-19 ha supuesto un retraso, cuando no un parón, en muchísimos programas de microeliminación. Aún así, España, y esto yo creo que tenemos que decirlo con orgullo, es el país del mundo que más pacientes por millón de habitantes ha tratado. La última estadística oficial del Ministerio ronda los 155.000 pacientes que han recibido antivirales directos, y en el caso de la hepatitis C, hablar de tratamiento y de curación son sinónimos, pero también es verdad que nos queda un tercio del total de los pacientes por tratar, y probablemente un tercio de estos pacientes desconocen que están infectados. Por eso, las iniciativas de microeliminación, como es el proyecto Excelentes, que ha fomentado una competencia sana entre los centros de adicciones que están haciendo una labor, yo creo que extraordinaria, en el cribado, búsqueda activa de pacientes y derivación precoz a los hospitales, yo creo que nos va a ayudar, como decía al principio, a que estos objetivos sean una realidad antes de 2030. Yo finalizo ya y daremos paso a las iniciativas que a continuación se van a explicar.
de alguna manera insistir en el agradecimiento que desde la Alianza y todas las sociedades científicas representadas en ella tenemos a este tipo de iniciativas, felicitar a todas las personas que están luchando en los centros de adicciones tan entusiásticamente para combatir la hepatitis C en poblaciones en las que es muy difícil llegar, en poblaciones vulnerables, e insistir también, y aquí me voy a permitir un poquito, bueno, pues algo de optimismo, ¿no? Para permitir que España lidere la carrera de eliminación de la hepatitis C y lleguemos a la meta los primeros. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación vamos a dar apertura a una mesa en la que hablaremos sobre el presente, el futuro. Tendremos con nosotros a Carlos Mur. Carlos Mur va a estar de forma no presencial. Carlos Mur, además de ser bueno, pues actualmente el director del Servicio de Salud Mental del Principado de Andorra, como sabéis es miembro de la Junta Directiva de SEDISA, nos hablará sobre el enfoque de cómo se gestó el proyecto Hepcelentes. Tendremos con nosotros al doctor Colón, que nos va a hablar de la situación actual del proyecto y de cómo estamos en términos de eliminación de la hepatitis C. El doctor Colón es el director del programa de prevención, control y atención al VIH, a las infecciones de transmisión sexual y las hepatitis víricas y subdirector general del programa de drogodependencias de la Agencia de Salud Pública de Cataluña. Y además tendremos con nosotros al doctor Pineda Vergara, que nos va a hablar del futuro de la eliminación de la hepatitis C y de cómo este proyecto puede ayudar a conseguir este objetivo. El doctor Pineda Vergara representa al grupo de estudio de las hepatitis víricas de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Si nos acompañáis, nos sentamos en la mesa. Sí, perfecto. Nos sentamos tú y yo, por lo que veo. Solos ante el peligro. No sé si tenemos ya conectados. Perfecto. Bienvenidos a vuestra casa, como os decía hace un rato. Empezamos la mesa con el doctor Pineda Vergara, que, como os decía, nos va a hablar del futuro de la eliminación de la hepatitis C. Muchas gracias. Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias a SEDISA por haberme invitado a participar en este evento y, por supuesto, también a Gilead por promover este programa. Bueno, el futuro de la hepatitis C no puede ser otro que el que nos marcó la OMS en 2016, ¿no? Que ir hacia la eliminación con el objetivo de lograrla en 2030. Después de este lapso obligado que nos ha impuesto la pandemia de COVID, todavía no terminada, completamente, perdón. Bueno, pero ya sí suficientemente yugulada como para que podamos reemprender el camino en el que también situado estábamos antes de la pandemia COVID, en el camino de la eliminación de la infección por virus de la hepatitis C, donde, como ha dicho el doctor Javier García Samaniego, España era pionera. Yo pienso que para lograr este objetivo de la eliminación de la infección por el virus de la hepatitis C, los centros de tratamiento de adicciones son un escenario básico, puesto que los centros de tratamiento de adicciones atienden a una población que es la piedra angular de la infección por el virus de la hepatitis C en la actualidad, que son los usuarios de drogas. Los usuarios de drogas son, con diferencia, la población en la que la infección por virus de la hepatitis C es más prevalente en nuestro medio. El programa Hepcelentes, sin lugar a duda, como también se ha comentado anteriormente, ha fomentado un
una mejora de la calidad de la atención ya de por sí buena que proporcionan estos centros de tratamiento de adicciones, ¿no? Ha fomentado también una competencia entre ellos, el conseguir recordar que existen una serie de objetivos, una serie de ítems que se deben cumplir, y ha fomentado que estos ítems se cumplan. Por esta razón, yo pienso que el programa Excelentes no debería quedarse ni mucho menos aquí. Es evidente que ha conseguido logros importantes, pero debería replicarse en otros escenarios como son atención primaria, como son hospitales, como son centros de acogida, prisiones, etcétera, etcétera. Es decir, todos aquellos campos donde se está librando y se va a seguir librando la batalla de la eliminación del virus de la hepatitis C, porque en estos escenarios es donde se encuentra todavía el reservorio que tenemos que identificar y que tenemos que tratar para conseguir nuestro objetivo. Por esta razón, yo creo que hay que agradecer enormemente tanto a SEDISA como a Gilead como a la Alianza que hayan promovido este programa e insisto, volver a replicarlo en el futuro, puesto que eso, sin lugar a dudas, nos va a contribuir a conseguir el objetivo que nos propuso la OMS de conseguir la eliminación del virus de la hepatitis C en 2030. Y con esa esperanza pues concluyo mi intervención. Muchas gracias. A continuación voy a dar la palabra al doctor Colón, que como comentaba antes nos va a hablar sobre la situación actual del proyecto y sobre la eliminación de la hepatitis C. Muchas gracias. Antes que nada agradecer poder estar aquí hoy esta tarde. La verdad es que vengo con mucha ilusión porque después de tanto tiempo, después de vernos tantas veces las caras en este formato 16:4 o, en fin, similares, podernos ver directamente es una historia, la verdad, de éxito, ¿no? Y por tanto, la primera felicitación es poder abrazarnos, podernos ver directamente. La segunda, tengo que agradecer mucho a SEDISA y a Gilead, como no, el hacer esta joint venture, porque me han permitido venir precisamente a Madrid un jueves posterior al domingo. Y creo que hay gente que me entenderá perfectamente cuando estoy diciendo eso. Y por tanto, hombre, eso no podía hacerse mejor, es imposible. Es imposible. En fin, hemos vuelto, que diría alguien, ¿no? Hemos vuelto. Estábamos muy lejos, pero hemos vuelto. Y esto, la verdad, es un placer también. Y además compartirlo con mis amigos. Y el tercero, es decir, he tenido la oportunidad de estar en el inicio, en la propuesta. Trabajamos conjuntamente con un grupo de compañeros y compañeras precisamente estos indicadores que forman parte de lo que es Excelentes, y eso ya fue un trabajo muy interesante porque nos permitió poner énfasis en cuáles eran los prioritarios, cuáles eran los recomendados, cuáles eran los obligatorios. Y fue un trabajo intenso, interno, que además creo que se concretó muy bien. Y además se ha publicado en distintas revistas y además lo hemos presentado en diversos congresos como el de Sociedad de Alcohol o de la Sociedad de Patología Dual, y se ha publicado también en la revista Adicciones. Por tanto, hemos conseguido darle también difusión. Y para dar una pincelada muy rápida al tema de lo que hoy nos ocupa, yo diría que en el compromiso de la microeliminación de la eliminación de la hepatitis C tenemos ya muy claro, después de estos años, tenemos el mapa, el diseño de qué poblaciones son imprescindibles de atender. Y está claro que en un primer paso, en un primer momento, nos dedicamos muchísimo a la población general, ¿no? Que seguimos dedicándolo, no la olvidamos en absoluto, y eso significa haber conseguido cambios radicales como el diagnóstico en un solo paso, el test reflex, o la recuperación de casos ocultos, que seguimos estando allí, o, por ejemplo, el cribado por condición de riesgo. Por tanto, la población general sigue siendo una parte importante de este cometido. Hay una segunda población que es la población migrante, más difícil de acceder, pero también con una prevalencia y una viremia superiores a las normales en población de origen, ¿no? Pero también ahí trabajamos con proyectos novedosos, difíciles, pero que intentan llegar. Luego vendrían las personas coinfectadas con el VIH. Y ahí tenemos la ventaja de que uno compensa un poco la otra, desde la perspectiva asistencial, quiero decir, y del control. Los centros penitenciarios, en muchos casos estamos en condiciones de decir que probablemente llegaremos a la microeliminación muy pronto.
Los hombres que hacen sexo con otros hombres, otra estrategia completamente distinta, diferente. Y, como no, últimamente hemos incorporado la población psiquiátrica, también con una prevalencia superior a la población general. Y me dejó para el final explícitamente y expresamente las personas que se inyectan drogas. Está claro que es el reservorio principal de la infección, sin duda. Está claro que en Europa 2/3 de la carga de morbimortalidad por el virus C es atribuible al consumo inyectado, o que, por ejemplo, el 83% de los nuevos casos en el futuro será causa, en Europa occidental, de las personas que se inyectan drogas. Como habéis dicho, no repetiré cifras, pero en el caso de los usuarios de drogas hablamos de presencia, de prevalencia del 67% y de prevalencias rondando el 50%, como veis, con números extraordinariamente superiores, no ya a las poblaciones que antes he mencionado, sino sin duda a la población general. Y por tanto, para llegar a esta eliminación, de acuerdo con estos objetivos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer 3 cosas muy simples, complicadas pero simples a la vez, si se me permite. En primer lugar, reforzar las estrategias de reducción. Y por tanto, reforzar las estrategias de prevención. Y eso significa reducción de daños y de riesgos, y esto significa programas alternativas, programas con intercambio de jeringuillas, programas con salas de menopunción higiénica, programas con sustitutivos, programas de peer-to-peer entre los propios afectados. Y la segunda parte, muy fundamental, y que la estamos haciendo, es el tratamiento como prevención. Pero claro, para realizar este tratamiento como prevención no se nos escapa que necesitamos un instrumento fundamental, y es cambiar el paradigma habitual. No paro de decirlo y sigo diciéndolo. Y eso significa cribar y tratar en el mismo lugar, pero además hacerlo de manera inmediata, porque cada oportunidad perdida es una cronificación posible. Por tanto, imaginaros en términos de salud lo que llegamos a ganar. Y eso significa ¿dónde hacerlo? Pues sin duda en el lugar más amigable, más frecuente, más conocido por el propio usuario. ¿Dónde es? En los centros asistenciales de drogodependencias. Por tanto, hacerlo de manera rápida, inmediata, accesible, sin barreras, con mecanismos múltiples, unidades móviles, soporte de enfermería, con cualquier iniciativa. Me es igual si conseguimos aumentar el cribado. Y esta es una discusión que he tenido con mis amigos hepatólogos, que al final nos la dan, que muchos dicen, hombre, mejor tratar con un estudio previo hepático. Y yo les digo, siguiendo sus propias guías, yo les digo, pero oye, mucho mejor tratar que no tratar. Por tanto, desde una perspectiva de salud pública, yo siempre me adhiero a tratar de por sí, que encima tenemos un fibroscan, que encima tenemos un estudio hepático, fantástico, pero si no tratar, porque como todos decís, en general, no hay efectos adversos en tratar previamente. ¿Qué es Excelentes? Excelentes ayuda precisamente a todo lo que acabo de explicar. Ayuda a generar una nueva gestión en los sistemas, ayuda a certificar las buenas prácticas, ayuda a dar y conocer visibilidad todos estos centros que han realizado estos proyectos y a compartirlos en el sistema de benchmarking y en el sistema en España en estos momentos. Hoy entregamos a 3, hay 9 que tienen la certificación también. Hoy reconocemos a 3, 9 que tienen la certificación y 45 que están en proceso. A nadie se les ha denegado la certificación, sino que están en trabajo, en estudio, subsanando, cambiando, modificando. Este solo proceso es espectacular. Por tanto, yo creo que Excelentes, como ha dicho mi compañero anteriormente, debemos extrapolarlo también a otros ámbitos, a otros entornos, porque al final, ¿qué queremos? Queremos compromiso. Y una manera indirecta o directa de conseguir compromiso es vincular los servicios asistenciales. Y para ello, si creo que hay un ejemplo práctico y operativo y real de buen trasvase interseccional, es este programa. Necesitamos tantos profesionales trabajando alineados, necesitamos a las personas que trabajan en un centro, en este caso de adicciones, pero necesitamos a los hepatólogas y hepatólogos que están detrás, necesitamos a los servicios de farmacia para que cambien el sistema y nos bajen a la orilla y nos den la medicación in situ. Necesitamos todas las personas que trabajan en este ámbito, trabajando en primera línea. Necesitamos esta perspectiva centrada en el usuario,
esta perspectiva más global centrada en la salud pública. Y yo creo, como soy un optimista nato, que incluso me imaginaba que el domingo sería algo distinto del que fue, también pienso que vamos a conseguir que la hepatitis C le vamos a dar la vuelta y vamos a conseguir también microeliminarla en tiempo y forma, tal como habíamos comprometado. Por tanto, mi felicitación, primero a los que hoy reconocemos, segundo a los 9 que han conseguido la certificación y a los 45 que están en proceso. Y esto, sin duda, es el presente y el futuro. Muchísimas gracias. Y perdóname, un último apunte. Creo que hoy se han unido dos entidades con dos lemas que me gustan. En SEDISA dice la gestión salva vidas. ¿Cuánta razón tenéis? Pero es que además Gilead, fijaros que pone Gilead, lo tengo aquí detrás, dice creating possible. Hombre, no podíamos cruzarlo mejor, ¿no? Es perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Colón. A continuación damos la palabra al doctor Moore, que nos hablará sobre cómo se gestó este increíble proyecto y yo espero que nos dé alguna pista sobre ¿y después qué? Hemos empezado con unos centros, vamos a seguir. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes, Patricia. Muchísimas gracias a ti, compañera. Buenas tardes a todos los participantes, los que felizmente estáis reunidos en nuestra casa, en la sala de SEDISA en Madrid, en la calle Joan Maragall, y a todos aquellos que estamos conectados desde la lejanía por una razón o por otra. Pero como decía Joan, yo también, por muchos motivos, estaré encantado de estar en Madrid con todos en estos momentos, ¿no? Bueno, creo que el capítulo de agradecimientos, por mi parte, lógicamente, ha de ser a SEDISA, a nuestra sociedad, por impulsar proyectos tan bonitos como este y tan multidisciplinares y transversales que nos refuerzan nuestra razón de ser. También, evidentemente, a Gilead por su incansable apoyo, por su patrocinio y por su interés, a PORIP por su trabajo, a todos los compañeros y profesionales de las distintas profesiones, muchos colegas psiquiatras también en este proyecto, a la Federación Nacional de Transplantados, al doctor Pineda, al doctor Crespo, a todos los digestólogos, a los hepatólogos de nuestro país, que desde hace muchos años llevan batallando contra una infección que evidentemente aislado en comorbilidad ha dado tantísimos problemas de salud a muchísimos ciudadanos y que hasta ahora probablemente nos había tocado con la profundidad necesaria unos centros que puedan ser capitales para garantizar una buena prestación asistencial a los pacientes con hepatitis C, que son lógicamente los centros de adicciones. Yo como clínico me he dedicado mucho al tema de los trastornos adictivos y evidentemente pues el VIH, el virus de la hepatitis C son comorbilidades que se encuentran en muchísimas personas. Con todo esto, pues hace algo más de un año, cuando, bueno, parecía que ya salíamos de la pandemia, aunque luego no sabíamos que Omicron iba a llegar a nuestras vidas y tantas cosas, pues realmente fuimos consolidando un proyecto consistente en una de las cuestiones que más nos gustan en SEDISA, que es estandarizar, homogeneizar y no solo potenciar iniciativas aisladas, sino ponerlas en común, acreditarlas y llegar evidentemente a la conclusión razonada y comprobada de qué está funcionando, ¿no? No tanto poner en valor iniciativas en eliminación de la hepatitis C que tuvieron lugar en centros de adicciones en muchos lugares de nuestro país, que también poner en valor buenas prácticas, sino también alcanzar unos estándares de calidad que tuvieran como objetivo, ¿no?, el incorporar a centros que tuvieran la excelencia y que de los cuales pudiéramos aprender. La verdad es que la iniciativa, bueno, tomó cuerpo enseguida, porque ya cuando nos aproximábamos, recuerdo al 28 de julio, que era el Día Mundial de la Hepatitis C, pues ya teníamos 33 centros adheridos el año pasado, 3 ya plenamente acreditados, y evidentemente basándonos en cifras que asustaban, ¿no? Por ejemplo, pues que casi el 30% de las personas con infección activa en aquel momento desconocían que podían estar infectadas, que más del 80% de las personas con infección por virus de hepatitis C tenían antecedentes de exposiciones de riesgo para la transmisión y éramos muy conscientes de que todo aquello tenía que ser gestionado en una ruta asistencial común. Joan citaba el lema de SEDISA, que a mí me parece particularmente acertado, y no es porque está en la junta directiva, pero creo que hay que reseñarlo. El gestionar bien los recursos, el planificarlos adecuadamente, en poner en común datos, en generar iniciativas de valor que estén coordinadas entre distintos centros asistenciales realmente salva vidas y sobre todo permiten afrontar problemas de salud a nivel mundial, ¿no? Aprovechamos también en el proyecto Excelentes lo que venía de fondo desde el año 2014 con los nuevos tratamientos para la hepatitis C, con el plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C, que no olvidemos que ha permitido que se trate en España a más de 140.000 personas y lo cual evidentemente ha permitido algo
que no se da en muchas patologías y que en la hepatitis C nos parecía absolutamente imprescindible como ejemplo de buena práctica y que resaltaba su valor. La búsqueda activa de pacientes y su posterior tratamiento, es decir, el realizar, lógicamente, un screening de base y proyectos de diagnóstico en las poblaciones que tuvieran más antecedentes de exposición de riesgo. Evidentemente, al final, ¿qué pretendíamos con esto? Pues fundamentalmente promover una serie de indicadores únicos, ¿no?, en Europa como garantía de prestación asistencial de calidad a los pacientes de hepatitis C. El orientar, ¿no?, el desarrollo de iniciativas de eliminación del virus de la hepatitis C y, por supuesto, de asesoramiento por los máximos expertos en eliminación del virus de la hepatitis C a nivel español, teniendo en cuenta directrices del Ministerio de Sanidad, de las comunidades autónomas, el consenso de material de calidad asistencial entre los representantes de las distintas sociedades, sin los cuales el proyecto no hubiera tenido ningún sentido, y que realmente me gustaría subrayar justamente este aval científico a las recomendaciones de la certificación, porque para nosotros en SEDISA es quizás nuestra razón de ser, uno de los grandes pilares junto con la búsqueda de una mayor profesionalización de la figura del gestor sanitario, con todas las iniciativas que hay en marcha. La otra es justamente esta, el lograr conectar y desarrollar iniciativas comunes con sociedades científicas más dedicada a la clínica y a la investigación en distintas disciplinas y en distintas especialidades. Y eso, pues hace años que lo llevamos haciendo con éxito con oncología médica, con oncología radioterápica, con psiquiatría, con neurología, con nefrología, y el incorporar en este sentido de patología y de los digestólogos nos parecía algo absolutamente fundamental. También porque era un diseño muy bonito respecto al famoso modelo de hospital líquido, hospital sin paredes, ¿no?, que en este caso se hacía extensivo a los centros de adicciones. Cómo establecer sistemas de información adecuados que permitan que eviten la pérdida de continuidad entre diagnóstico y tratamiento. Cómo desarrollar planes de formación en hepatitis C para los profesionales de los CAT, de los centros de adicciones, definir esos circuitos asistenciales, cómo hacer el cribaje en la primera consulta y, evidentemente, todo este circuito suponía indudablemente para SEDISA un reto de coordinación y que responde un poco a nuestro ADN y a nuestra fórmula, ¿no? Y bueno, pues recordar como conclusión, aparte del bonito trabajo que ha supuesto pues, su publicación, el llevarlo a congresos como Socio de Droga Alcohol, etcétera, el recordar todas esas sociedades el aval científico que han dado a este proyecto, ¿no? Pues de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, la Alianza para la Eliminación de la Hepatitis Vírica de España, la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos, la SOMERGEN, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, la SEM, la SEP, la de Patología Digestiva, el Grupo de Estudios de Hepatitis Vírica de la Sociedad Española de Patología Dual y todos los especialistas de Socio de Droga Alcohol. Yo creo que para nosotros ha sido un gran reto y para los profesionales que hemos trabajamos en función directiva, ha sido un ejemplo de sinergia y de unión de fuerzas a replicar. Y creo que los reconocimientos de hoy hubieran podido ir a muchísimos más centros, pero bueno, había que elegir a unos cuantos como ejemplo y sin duda se hacen acreedor de ello. Muchísimas gracias. Muy bien, pues a continuación vamos a hacer acto de la entrega de reconocimientos. Voy a recoger el guante del doctor Colón porque en realidad son reconocimientos a 3 de los centros y vamos a intentar hacer un ejercicio de gestión por envidias y que al año que viene no sean 3, sino que sean infinitamente más. A continuación voy a dar la palabra al doctor Francisco Pascual, presidente de Sociodrogoalcohol, que nos transmitirá además la importancia del proyecto Excelentes desde la visión de la sociedad. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Yo creo que hoy es un día de fiesta. Es un día de fiesta el poder reconocer la labor de los centros de adicciones y sobre todo poder trabajar conjuntamente. Con el apoyo, lógicamente, de Gilead, si no, esto no hubiese sido posible, tener una sponsorización, pero con todas las entidades que forman parte de esto. Yo cuando estaba oyendo los distintos discursos pensaba, una de las preguntas que nos hacen a los profesionales de Sociodrogoalcohol, y llevamos 52 años como sociedad científica y Sociodrogoalcohol, es que es más difícil la palabra larga que Sociedad Científica Española, con lo cual nos quedamos ahí. Bueno, una de las preguntas que nos hacen siempre es, ¿pero esto se cura? Claro,
Curar una adicción pues es algo que podríamos tirarnos 4 días aquí debatiendo y no llegaríamos a una conclusión. Pero sí que sabemos que hay una comorbilidad, en este caso, muy presente en los trastornos adictivos, como es el virus de la hepatitis C, que se cura. Teníamos, yo creo que falta de algo consistente, como es no guías clínicas, que las hay, y tú sabes que escribir una guía clínica pues a veces no deja de ser un papel. Necesitábamos una vía clínica, bien establecida, bien coordinada y con resultados finales. Con lo cual esto nos permitía hacer el diagnóstico, el cribaje, el diagnóstico, el tratamiento, es decir, todo a ser posible en un mismo paso, como decía el doctor Colom, porque estos pacientes ya de por sí son difíciles y cuando los tienes ahí intentas pues, hacer el máximo, retenerlos, tratarlos, y creo que Excelentes lo que ha hecho ha sido conseguir este objetivo, es decir, dar de alguna forma un estándar de calidad a aquellos centros de adicciones que han sido capaces de coordinar todas estas tareas y de ofrecer a los pacientes con una hepatitis un final de su enfermedad que contribuye también a la recuperación de su adicción. Ese es el objetivo principal y para mí las ventajas y la excelencia que tiene Excelentes. Y repito, gracias por haberlo permitido y sobre todo gracias a todos los centros que se han ido adhiriendo, que creo que todavía nos queda camino por recorrer y que cada día, viendo lo que estamos avanzando, lograremos el objetivo, Javier, antes que otros países. Íbamos en segundo lugar en el ranking mundial. Que no se descuiden, que igual llegamos los primeros. Muchas gracias. Dicho esto, si queréis entregamos, ¿sí? Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, muy bien. Porque, bueno, creo que hay que proceder a la entrega de los premios o por lo menos del reconocimiento. Y a mí me toca entregar el reconocimiento a el CAS de la Barceloneta, en Barcelona, por su excelente trabajo en Excelentes y en la eliminación de la hepatitis C. A continuación damos la palabra a Eva Pérez Bech, de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos. Por favor, queremos conocer la visión de los pacientes. No, vamos fenomenal de tiempo frente a lo que suele ocurrir. Se ve que hemos cogido otras dinámicas. Por favor, la visión de los pacientes, los auténticos protagonistas de esta historia. Como ha dicho el doctor y como habéis dicho, o sea, para mí, primero agradecer a SEDISA y por supuesto a Gillian estos premios, este reconocimiento y personalmente que me invitaran a participar desde el nacimiento del grupo. Yo aprendí mucho de ellos porque, como decía el doctor Colom, fueron muchas reuniones virtuales donde realmente ellos pues discutían y bueno, amigablemente discutían de que sí, de que no, que estándar era obligatorio, que no podía ser, que era recomendable, hasta aquí, hasta allí. Y para mí, desde la visión del paciente, realmente, como se habló mucho también de lo que es la gestión dentro de un hospital, ¿no? De que se podía, centralización y tal, yo he aprendido muchísimo de ello. A mí estaba encantada de escucharlo. Y desde la visión del paciente, por supuesto, agradecer esto, porque al final, como habéis dicho, hace esa envidia sana y va a hacer que todo el que ahí los centros se pongan en marcha, ¿no? Pero sobre todo que contaran con el movimiento comunitario. Por circunstancias varias me toca a mí estar aquí, pero yo quiero recordar a todo ese movimiento comunitario que lleva años, pues todas las organizaciones que pertenecen a SEDISA, a CESIDA, a Apoyo Positivo, no sé, Juanse, en GTT, pues que al final han estado ahí, que ayudan en que esta eliminación llegue el momento, como ha dicho
Paco, que sea pronto y que seamos los primeros, ¿no? Entonces, agradeceros muchísimo que contáis con los pacientes. Conseguí, que me costó, ya aprovecho, que se metieran dos recomendaciones, no de cumplimiento obligatorio, los ítems de los pacientes, pero bueno, creo que sí es verdad que, y en eso hay un gran recorrido, sobre todo en VIH, en los programas de pares, ¿no? Que creo que funcionan muy bien. Yo estoy una convencida de que el sistema espejo, de cuando un paciente ve a otro paciente que ha pasado por lo mismo y que ya lleva un recorrido más, eso hace que te ayude y que te tire. Con lo cual, nada, agradecer muchísimo que hayáis contado con los pacientes y nada, que estamos encantados y que esperemos que, como habéis dicho, que sean cada vez más los que vayan haciendo estos reconocimientos. Y no me he traído papel, entonces no. A la Asociación de Cooperación Juvenil. Asociación de Cooperación Juvenil San Miguel. Muchas gracias. A continuación vamos a dar la palabra a Rocío Álvarez Crespo, coordinadora de salud mental en pacientes judicializados en Cantabria. Sí, por favor. Que nos va a hablar desde el punto de vista de los profesionales, en este caso desde el punto de vista de la enfermería. Gracias. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer tanto a Gilead como a SEDISA el desarrollo de este proyecto de excelentes. Sin ellos no hubiera sido posible llegar a este punto en el que estamos hoy, entregando estos reconocimientos a las buenas prácticas en la eliminación de la hepatitis C. Podemos hablar de excelencia en estos tres casos que estamos premiando hoy, pero deberíamos hablar de excelencia, como bien han dicho los intervinientes anteriores, también en el resto de centros que presentaron sus candidaturas, los que hoy se certifican y todos aquellos que no han presentado certificaciones, pero que me consta por la experiencia laboral del día a día que están implicados todos ellos, incluso en las circunstancias laborales más adversas. Por otra parte, bueno, como bien han dicho, soy Rocío, soy coordinadora de programas de salud mental en pacientes judicializados, pero soy enfermera. Y por eso quería hacer un agradecimiento especial. ¿Por qué? Pues por contar durante todo este proyecto con la enfermería. Este proyecto que pretende unificar criterios, abrir vías de actuación frente a la eliminación. ¿Y por qué considero que es importante contar con la enfermería? Pues porque hasta este momento hemos hablado mucho de los servicios especializados de patología, de los especialistas en drogodependencias, de avances en los tratamientos farmacológicos, de pruebas diagnósticas cada vez más específicas, pero no olvidemos algo. Si el paciente no es adherente, si el paciente se nos pierde en el circuito asistencial, si el paciente no termina el tratamiento, el paciente no se cura. Y en eso la enfermería tiene mucho que decir. Y es que ante todos estos nuevos retos asistenciales que tenemos en la actualidad, los profesionales de enfermería, considero y soy una convencida de que estamos perfectamente preparados para liderar proyectos que garanticen la continuidad de los cuidados, la facilitación al usuario de su recorrido terapéutico dentro de toda la maraña que es la asistencia sanitaria, y de ser ese nexo de esa figura de referencia, esa figura que coordina, que hace de empaste y engrana todo ese proceso asistencial, especialmente en programas de microeliminación de hepatitis C en poblaciones vulnerables, que son especialmente volátiles y difíciles de captar. Solo necesitamos dos cosas, que nos den herramientas y que nosotros mismos nos lo creamos. Y tras este alegato enfermero, yo me da la palabra y entonces aprovecho. Quiero dar de nuevo mi más sincera enhorabuena a los ganadores, a los reconocimientos de hoy y entregar el premio a los compañeros del Centro de Tratamiento de Adicciones del Polígono Sur de Sevilla.
muchas gracias y enhorabuena a todos los primeros reconocimientos. Insisto en el concepto primeros reconocimientos porque, como bien se planteó antes, hay muchos que están en curso y estamos seguros de que son muchos los que además se van a ir sumando. A continuación, vamos a presentar una mesa de buenas prácticas porque no nos olvidemos que entre los objetivos de este proyecto está compartir precisamente esas buenas prácticas, esta forma de trasladar y de compartir iniciativas y experiencias diversas. Para ello vamos a contar con el doctor Javier Crespo, presidente de la Sociedad Española de Patología Digestiva, y de nuevo con Javier García Samaniego, coordinador de la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España. Por favor. Bien, pues buenas tardes de nuevo. Como decía Patricia, vamos a dar paso a la presentación de buenas prácticas. Yo estoy convencido, como decía Paco Pascual, que España va a liderar la carrera por la eliminación. Estoy también convencido de que, como decía antes Joan Colom, los que están aquí de nuevo no van a quedar ni primeros ni segundos en la carrera por la Liga, probablemente queden terceros, pero está bien ilusionarse porque en la vida, en la eliminación de las enfermedades y en las competiciones futbolísticas ocurren inevitablemente accidentes. Sí, claro que sí. Entonces, vamos a dar paso, después de este preámbulo en el que hemos mezclado eliminación de problemas de salud pública y Liga de Fútbol en Primera División en España, vamos a invitar a que nos acompañen aquí a los representantes de los centros de adicciones de la Barceloneta, de la Cooperación Juvenil San Miguel de Canarias y el Centro Polígono Sur de Sevilla, y también al centro invitado de nuestro querido colega hepatólogo, el doctor Francisco Gea, jefe de sección de hepatología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, que se incorpore aquí también a la mesa. Espero que tengamos sitio para todos. Cuidado que te das con la tele. Bueno, si ya estamos ubicados, entonces, salvo que el doctor Crespo quiera decir algunas palabras para terminar la inauguración de la mesa. No, una palabra. Yo simplemente creo que España va a ser el país que primero va a eliminar la hepatitis C del mundo. Estoy casi seguro, con el permiso de un pequeño país que es Islandia, ¿no?, que quizás es un país muy, muy pequeño. Yo, la segunda concepto que quería resaltar es el concepto de la microeliminación. Es un concepto que yo creo que ideó Jeffrey Lazarus hace unos años y que ha venido muy bien para segmentar el problema, para intentar intensificar la atención de los diversos colectivos. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que a pesar de los baches que hemos tenido en los últimos 2 años, ha habido un bache profundo que ha sido el COVID. Yo creo que vamos a recuperar con fuerza la eliminación. Y la cuarta cosa, porque yo no quería hablar de los baches y de las trayectorias, porque ya me la ha cogido Javier por delante. Iba a decir yo una cosa de baches y trayectorias, porque hay que seguir las trayectorias, son a largo plazo y siempre hay baches, como hemos visto, ¿no? Pero después hay que seguir el camino, liderando el camino. Y yo creo que liderando el camino de la hepatitis C, este es un foro en el que a una parte muy importante de los que están aquí
yo creo que tenemos que agradecerles un esfuerzo en condiciones extraordinariamente difíciles, con poblaciones que llamamos vulnerables, pero que la principal dificultad que tienen es la adherencia al tratamiento, conseguir que vayan, conseguir que hagan el tratamiento es un esfuerzo enorme. Aquí está, yo conozco mucho a Rocío, que es apellida como yo, Crespo, aunque no somos familia, en Cantabria hay muchos Crespos, y que tiene un mérito enorme porque son poblaciones muy difíciles de fidelizar y poblaciones que hace que la eliminación, si con estas poblaciones podemos, la eliminación es seguro que es un reto a nuestro alcance. Nada más, yo creo que es un placer estar aquí con todos vosotros después de muchos años dedicándonos a la hepatitis C, ¿no? Yo creo que no dentro de muchos años hablaremos de esto, de un problema que fue de salud pública y que será un problema de la salud de algunas personas, porque en todos los casos no lo vamos a eliminar, pero diremos que fue un problema de salud pública. Nada más. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Crespo. Pues yo creo que podemos comenzar ya con el turno de intervenciones. Vamos a seguir el guión que viene reflejado en el programa y, por tanto, damos la palabra al Centro de Adicciones de la Barceloneta de Barcelona para que exponga su intervención. Perdón, aquí. Perdón. Hola, sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por el reconocimiento, por la beca, por la invitación. En nuestro caso presentaremos conjuntamente la doctora Montse García Retortillo y yo misma, doctora Francina Fonseca, principalmente porque no podía subir todas las personas que están implicadas en el proyecto que tenemos en el CAS Barceloneta. Tenemos que pensar en los profesionales de enfermería, en los profesionales de farmacia, en las educadoras sociales y en todo el equipo que está implicado, ¿no? Y que ha hecho posible, ¿no? que consigamos este reconocimiento. No sé si teníamos una presentación, al final lo hacemos sin presentación. ¿No? ¿Cómo? Igual la habíamos de colocar aquí. ¿Se la puede pasar alguien o la paso yo? Sí, no sé si está puesta. Sí, la ponemos desde aquí. Sí, desde aquí la... Sí, está puesta. ¿Quién pasa las diapositivas? ¿Hay alguien que las pase? Ya está. Perfecto, gracias. Pues lo que siempre explicamos es que este reconocimiento, este proyecto no ha surgido de la nada, no ha surgido recientemente, sino que esta historia empezó en el 2008, cuando empezamos a coordinarnos con el Servicio de Digestivo y de Patología en la época del interferón. Y esto empezó pues con unas llamadas rápidas, con coordinaciones semestrales, conociendo a los pacientes, pudiéndonos avisar tanto desde digestivo hacia la Barceloneta como del CAS hacia digestivo para cuando surgían efectos adversos graves, cuando había problemas de cumplimiento, cuando teníamos que recordar visitas. Aquí empezamos y esto siguió a partir del 2016-2017, en el que se diseñó el primer PAMADIC-C, el proyecto que llamamos PAMADIC-C, la versión primera en el año 2016, en el cual se creó un dispensario especial. Habíamos tratado ya bastantes pacientes, pero nos quedaban todavía muchos por tratar y que no llegaban a la consulta de digestivo. Y aquí es cuando se propuso crear un dispensario especial en la unidad de digestivo, en el cual los pacientes no tenían que pasar por tantos, digamos, trabas burocráticas, en los cuales en pocas visitas en una visita se hacía el tratamiento, se hacía la detección, se hacían las pruebas iniciales y se iniciaba el tratamiento. Esto ya fue un primer éxito, pero vimos que todavía había pacientes que les costaba llegar, ¿no? La anécdota de los 80 metros, ¿no? Pese a estar dentro del hospital, estamos en un centro privilegiado, que estamos dentro de un hospital general, que podemos realizar analíticas casi a cualquier hora del día, en cualquier momento, sin programarlas. Siempre digo que el CAS Barceloneta es un lujo asiático en lo que representan los centros de adicciones y nos lo ha puesto fácil. Pero todavía había pacientes que no llegaban. Y hubo un cambio de paradigma, un cambio de idea, ¿no? En el cual el servicio de digestivo se vino al CAS. ¿Dónde están los pacientes? Pues vamos a ir enfermería, hepatólogos, hepatólogas, el personal de farmacia, vamos al CAS, vamos a dar la medicación. Tanto se han integrado que también han incorporado nuestro lema de que da igual la hora, lo importante es que acierte el día el paciente y lo atenderemos igual, llegue cuando llegue.
Y finalmente, aquí ya surgió mucho éxito, hemos tratado, después os mostraremos los números, las cifras, y decidimos incorporar a otros centros de nuestra área de influencia. Aquí, como no podían ir los hepatólogos a todas y el servicio de farmacia a todos los centros porque no hay suficiente personal, lo que se hizo fue facilitar la llegada de los pacientes a nuestro centro, acompañados por educadores sociales, externalizando la farmacia, acompañándolos, recordando las visitas. Y le paso la palabra a Monse. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como ha dicho Francina, el PAMADIC-C a día de hoy tiene esta forma, después de haber evolucionado desde el año 2008. Actualmente lo que hicimos, y después de corroborar el éxito que habíamos obtenido en CAS Barceloneta, fue intentar ofrecer el mismo servicio al resto de la población con adicciones de nuestra área de influencia de nuestro hospital, del Hospital del Mar. Y es, por tanto, a lo largo del año 2019, de forma progresiva, fuimos adhiriendo al programa pues, a todos estos centros de adicciones que podéis ver aquí en la pantalla. Empezamos por Barceloneta, pero luego se adhirió pues, el CAS Baluard, que además de un centro de adicciones también es un centro de reducción de daños y todo el resto. Esto fue todo al transcurso del año 2019. Eso, pues, evidentemente, ¿cómo lo hacíamos? Pues un poco en el esquema de la derecha os muestro, lo primero que se hacía era el cribaje en el centro de referencia del paciente, el cribaje se hacía in situ y entonces el profesional de adicciones, cuando detectaba un positivo, lo que hacía era ponerse en contacto con nosotros, con hepatología, a través de nuestra enfermera, que es realmente la gestora de todo el circuito y realmente la que tiene un papel muy relevante, y ella coordinaba las visitas en un plazo muy corto de tiempo, de forma que nosotros lo visitábamos en una primera visita en CAS Barceloneta, junto con la compañera de farmacia, y entonces en una primera visita se le hacía la historia clínica, se hacía un fibroscan, se realizaba una analítica y ya se evaluaban las posibles interacciones farmacológicas y se iniciaba tratamiento, todo en la misma visita. Como ha dicho también antes Francina, un papel relevante lo tenían los educadores, porque para intentar que los pacientes que provenían de otros centros externos a Barceloneta llegaran, ha sido fundamental la figura del educador social, no solo porque ha acompañado en todo el amplio sentido de la palabra al paciente en el proceso de vinculación, sino porque también lo que hemos logrado ha sido externalizar la farmacia, que ha sido un punto clave, y lo que se hace en la primera visita es dar toda la medicación al educador, de forma que éste lo deposita en el centro de adicciones de origen del paciente y a su vez el centro de origen lo que hace es dispensar el tratamiento de la hepatitis de forma conjunta a cómo se dispensa la metadona. Entonces, el paciente al final solo tiene que volver a Barceloneta pues, a hacer la visita de final de tratamiento y la de final de seguimiento para corroborar si se ha curado. Otra peculiaridad que tenemos en el circuito es que no los damos de alta, sino que intentamos mantenerlos adherentes al programa. Creemos que con esto pues, también podemos intentar hacer una educación mucho más a fondo del paciente, fomentar pues, que si consume sea en entornos seguros, y yo creo que esto ha sido fundamental, lo digo pues, para evitar sobre todo las reinfecciones, que las hemos detectado, por supuesto, pero bueno, llevamos tratados 152 pacientes, creo, y solo ha habido 10 reinfecciones a lo largo de, ya llevamos 3 años y pico con el programa. Y realmente, pues, bueno, de momento ha ido muy bien. Esto nos están llegando aún pacientes de todos estos centros de adicciones y esperamos en breve pues, poder llegar a la eliminación total, por lo menos en esta población, en nuestra área de influencia. De los 152 que han sido tratados, 49 son del CAS Barceloneta y os presento cómo han evolucionado los números, las cifras. Estos son los datos de cuando empezamos, cuál era la prevalencia de infección de anticuerpos contra hepatitis C y la prevalencia de carga viral positiva. Como podéis ver, pues estaba alrededor del 35% de los pacientes infectados y en el grupo de pacientes en programa de mantenimiento de metadona pues estaba el 75% de pacientes infectados. Cuando vemos cómo ha evolucionado las cifras en el año 2020 y 2021, vemos la bajada progresiva, la reducción progresiva de pacientes con carga viral detectable. Bajó en el año 2020 pues, al 10-12%
Y los datos importantes del año 2021 que cerramos ahora hace poco, en los cuales solo tenemos 5 pacientes en estos momentos por tratar. Uno de ellos, bueno, la mayoría son casos incidentes, alguna reinfección y algún paciente que se niega a ser tratado, que por mucho que se le ofrecemos dice que no, pero estamos en esta situación ahora, ¿no? Solo reinfecciones y casos incidentes. Y un poco, pues como resumen, queríamos destacar en esta diapositiva cuáles creemos que son los puntos claves de nuestro programa. Por un lado, la atención integrada, es decir, el haber podido en un mismo espacio físico aunar los esfuerzos de varios profesionales implicados en el cuidado de estos pacientes. Después, el simplificar ha sido muy importante, simplificar lo que ha sido la vinculación al tratamiento, evitando pasos intermedios y haciendo mucho más rápido el acceso al tratamiento. Lo que decía antes de la externalización de la farmacia, por primera vez nos han permitido en la farmacia del hospital sacar el tratamiento antiviral fuera de lo que eran los muros hospitalarios y acercarlos a donde realmente son atendidos estos pacientes, que son los centros de adicciones. Y, por supuesto, destacar el trabajo multidisciplinar y, además, interniveles, ¿no? Porque desde el ámbito hospitalario no estamos muy acostumbrados a trabajar codo con codo pues con la primaria, por ejemplo, o en este caso con los profesionales de los centros de adicciones. Y realmente ha sido una experiencia pues, excelente, yo creo que muy gratificante. Hemos aprendido todos muchísimo de todos. Y bueno, también lo que hacemos son reuniones periódicas en las cuales pues, tanto repasamos cómo va el programa, hacemos un poco de feedback, si hay algún problema logístico lo intentamos solucionar en alguno de los centros concretos. Y bueno, al final la última diapositiva era para que vierais que esto es solo el personal que interviene en el programa, pero en CAS Barceloneta, lo digo porque esto hay que multiplicarlo por 6 o 7, que son los centros a los que tratamos. Quiero decir que hay muchísimos profesionales y mucho esfuerzo detrás de todo esto. Pero bueno, al final estamos contentos por el reconocimiento y por los resultados que estamos obteniendo. Muchas gracias. Yo creo que vamos a hacer todas las presentaciones juntas y después discutimos entre todos, ¿no? O nos comentáis algunos detalles. A continuación vamos a tener el caso de Juvenil San Miguel de Canarias. De Tenerife. No sé si está aquí. Bueno, yo... ¿me dejas el micrófono? ¿Yo bien? Vale, perfecto. Perfecto, sí. Bueno, buenas tardes. Gracias a CEDISA por el reconocimiento a nuestro trabajo y al tiempo que llevamos generando inquietud por todo este proceso y a la presentación también. Yo voy a empezar contándoles cómo surgió la idea de diseñar y de implantar un plan de microeliminación del virus C en San Miguel Adicciones. Todos sabemos lo difícil que es conocer la situación real de las patologías concomitantes con un trastorno por uso de sustancias. Bien porque los pacientes no están diagnosticados, porque no tienen seguimientos de las patologías o porque abandonan o incumplen los tratamientos farmacológicos. Y esto no solo se debe al estigma asociado a la adicción, que muchas veces es lo que les autolimita el acceso al sistema sanitario, sino también a la trivialización que hacen de la enfermedad y a la poca conciencia que tienen del problema. Si nosotros esto lo unimos a cómo está estructurado el sistema sanitario, que tiene unos circuitos largos y complejos, lo que obtenemos es pues, infradiagnóstico, ¿vale? Obtenemos escaso o nulo seguimiento de la enfermedad y bajas tasas de curación. ¿Cómo se interpreta esto? Pues bueno, que el paciente drogodependiente no encaja en un sistema normalizado de atención sanitaria y que además las redes asistenciales independientes no son ni operativas ni efectivas. Y esto es lo que pasó con la hepatitis C. Pero además de esto, en la hepatitis C ocurría que existía una baja percepción de riesgo por parte del paciente. No le tenían miedo a la enfermedad y además existía desconocimiento o desinformación sobre las vías de contagio, las consecuencias a medio o largo plazo
y existía un miedo tremendo a los tratamientos, porque todos los tratamientos los asociaban al interferón. Desconocían los avances en los tratamientos. Vale. Bueno, esta es lo que acabo de decir. Bueno, conocedores de todo esto, San Miguel Adicciones, en colaboración con el Hospital Universitario de Canarias y el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, con dos pilares claves que son el doctor Manuel Hernández Guerra y el doctor Francisco Pérez, o Paco Pérez, como le gusta a él que lo llamen, pues elaboramos un plan que era el plan de microeliminación del virus C, Plan MEVIC. La finalidad de este plan era, primero, acercar el paciente al sistema sanitario, simplificar el circuito de derivación y luego hacer más accesible el tratamiento. Con esto lo que queríamos era aumentar las tasas de curación de la hepatitis C y colaborar en la eliminación de la enfermedad. El Plan MEVIC se elaboró con un equipo multidisciplinar que no solo trabaja de manera multi, sino de manera interdisciplinar. Los objetivos del plan era identificar todos los pacientes que teníamos infectados por el virus C, derivarlos al hospital de referencia para que completaran el circuito diagnóstico y además fueran tratados, hacer un abordaje biopsicosocial desde el principio del proceso hasta el final con el fin de aumentar adherencias, aumentar las tasas de curación y evitar reinfecciones y sobre todo dar atención farmacéutica, que era lo que nosotros llamamos farmacia compartida. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos mediante un cribado universal en la UAD, mediante punción y test de gota seca, que enviamos al laboratorio de microbiología del hospital de referencia del paciente y ese resultado pasa a consulta, donde el especialista valora la necesidad o no de que el paciente inicie tratamiento. Esa incidencia con una cita ya concertada para el paciente, una cita de consulta fast track, es decir, donde hacemos coincidir pruebas diagnósticas y la consulta, se notifica a la UAD, que además se le comunica, que es quien le comunica al paciente. Bueno, cuando ya ha pasado el paciente la consulta, pues el especialista comunica a farmacia hospitalaria que va a iniciar tratamiento y además se lo comunica a la farmacia de la UAD. Esto es la farmacia compartida. Es un tratamiento de uso hospitalario, por tanto dispensa la farmacia del hospital, pero la guardia, custodia y dispensación directamente observable la hace la farmacia de la UAD, que es donde acude el paciente prácticamente a diario. Bien, nosotros conseguimos unos resultados con este protocolo de 1.052 pacientes cribados desde el año 2018, con una prevalencia del 19%, de los cuales el 89% son pacientes en programa sustitutivo. Solamente 11 pacientes no han querido iniciar tratamiento y 9 lo han abandonado una vez iniciado. Se han curado el 100% de los tratados y a día de hoy hemos cribado a todos los curados, vamos por un 33% de cribado y tenemos 0% de reinfección. ¿Vale? Estos son los objetivos que acabo de comentar. Bueno, ¿cuáles son las claves del éxito según nuestra perspectiva? Evidentemente, pues la coordinación entre los centros asistenciales, creo que eso es fundamental. La comunicación entre los profesionales es lo que acabo de decir. No vale solamente que seamos multidisciplinares, sino que seamos interdisciplinares, que trabajemos entre sí. El uso de las nuevas tecnologías, sobre todo en época COVID. No dejamos de cribar en época COVID, cribamos muchísimo menos, pero los centros no cerraron durante la pandemia. Por tanto, hizo un papel fundamental la telemedicina y la teleconsulta, no sé si es que aquí, la farmacia compartida, que es lo que acabo de decir, y sobre todo, y para lo que yo creo que es fundamental, es la implicación y la motivación de todos los profesionales. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias. Ya no me voy a equivocar por segunda vez. ¿No? Ahora ya no es difícil. Y vamos a dar la palabra a
los representantes del Centro de Reconocimiento Polígono Sur de Sevilla, que nos van a comentar sus experiencias. Voy a pedir un minuto porque he modificado un poco la presentación y así puedo ordenar un poco las ideas Muy bien. Muy bien. Agradecer por la invitación, eso sí, y una pena que muchas de las personas que han colaborado pues no han podido estar presentes ahora, ¿no? Pero bueno, aquí. A ver. Bien. Sí, ya está. Bueno, ya. Perdón. Comentar un poco, mi nombre es Edmundo Cartagena, trabajamos en el Centro de Dependencia de Polígono Sur. En esta diapositiva lo que voy a tratar de explicar es la razón por cual nosotros decidimos comenzar estos proyectos. Una, si no conocen, es que el CTA o drogodependencia pues no pertenece al mismo red de salud, estamos trabajando en paralelo, el cual eso dificulta el tema de pedir interconsultas o caminos de agilizar analítica, estudios complementarios, los nervios. Bueno, luego también notamos que los servicios sociosanitarios en un cierto tiempo, pues, un cierto desapego con el perfil del paciente, a eso dificulta, claro, el abordaje del seguimiento y sobre todo llegar al tratamiento de estas patologías que tenemos asociadas al perfil de este paciente, ¿no? Y claro, esto hizo que en el 2018 tengamos esa necesidad imperiosa de crear esta vía de interconsultas oficiales con nuestro hospital de referencia, que es el Virgen de Rocío. Por lo cual empezamos a reunirnos y ya en el 2019 pues hacemos una reunión con unidad de digestivo del Hospital Virgen de Rocío, el doctor Romero, que aquí está Ana también acompañándome, que participa en este proyecto, con los centros de salud, que era importante, con enfermería, con laboratorio, microbiología, farmacia, distrito, porque al ser otras redes teníamos que hablar con muchas personas, claro. Y lanzamos el proyecto en el 2019 de la microeliminación o eliminación de pacientes de la hepatitis C, en el Centro de Tratamiento de Adicciones del Polígono Sur. Este proyecto lo que tratábamos era de eliminar la hepatitis C en los pacientes que están con programa de mantenimiento de metadona activo en el centro de Polígono Sur y que tienen su recogida de metadona en los centros de dispensación, ¿vale? Lo que pasa pues que cuando toca el 2020 nos vemos forzados a modificar un poco este proyecto y centrarnos solamente en lo que es el Centro de Salud Polígono Sur, que por cuestiones muy buenas, claro, las casualidades que compartimos el mismo edificio y nos divide solamente una puerta y podemos trabajar con los compañeros de atención primaria, ¿no? Pues en este primer resultado también tendremos que centrarnos en la ruta 1, que son en un número de 12 pacientes, dice allí, pero luego se sumó un paciente más. 13 pacientes con carga viral positiva, pues estos pacientes iban a ser citados para la consulta con digestivo. De un total de 243 pacientes activos en el programa de metadona en el centro de dispensación de metadona, ¿no? Bueno, y algunos que fueron eliminados porque no cumplían criterios, o por éxito, o porque entraron a prisión, o porque fueron dados de alta por no acudir a cita. El algoritmo de trabajo que nosotros utilizamos fue el diagnóstico de un solo paso. Al tener ARN positivo, se hacía una derivación por consulta electrónica, luego la prescripción telemática por la unidad de digestivo, la dispensación por farmacia, pero esto en el centro de salud donde los pacientes recogen la metadona, y luego la comprobación de la respuesta viral sostenida, ¿no? En el primer estudio, como he comentado, nos centramos en la ruta 1. En la ruta 1, que era un número de 13 pacientes, de los cuales ya 7 pacientes decidieron... 7 pacientes... 7 pacientes recogieron su tratamiento en farmacia hospitalaria. ¿Razones por cuál? Pues puede ser porque tenía un familiar, la persona que los acompaña a su cita de seguimiento, los voluntarios de las distintas organizaciones que colaboran con estos pacientes, pero uno sí recogió en su centro de dispensación de metadona, el cual cumplió todos los requisitos que nos pedía nuestro proyecto. Actualmente los 13 pacientes de ruta 1 mantienen un seguimiento activo porque estamos viendo que no haya posibilidad de recaídas en consumo de tóxico o una posible reinfección, ¿no? Pero no nos olvidamos de seguir con las siguientes rutas, pero ya vamos más o menos gestionando un poquito los tiempos con esto. Esta imagen la quiero enseñar porque aquí demuestra también que enfermería participa activamente, el cual la persona que entrega la metadona en el centro de salud es un enfermero o enfermera.
y ellos nos colaboran bastante con este tema. Bueno, viendo los resultados que el CTA pues, obtuvo y las ventajas que tiene un CTA, ya que es un entorno familiar, es muy cercano por la zona, es muy cercano a la zona del Polígono Sur, los seguimientos y las revisiones que mantenemos en las citas de seguimiento del CTA, la posibilidad de solicitar analítica o también realizar las analíticas, pues participamos en otro proyecto que es de TC por socio droga alcohol, que podemos hacer pruebas serológicas con el test quit o la gota o el diagnóstico un solo paso, ¿no? Y esto se lleva ya al laboratorio. La coordinación activa que tenemos con los distintos centros de salud con los cuales tenemos pacientes en seguimiento, la derivación y la atención prioritaria que tenemos con los servicios de digestivo, ya sea presencial o telemática, y luego lo que más buscamos es el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Por lo cual, pues, viendo los resultados obtenidos y las ventajas que tiene un CTA, decidimos en el enero del 2022 ponernos en marcha con el proyecto de Excelente, el cual aquí tengo 246 pacientes, pero tenemos todavía muchos más que están siendo cribados, pero de nuevo nos centramos en ruta 1, los cuales son 4 pacientes que tienen carga viral, los 4 pacientes mantienen tratamiento y uno de ellos se encuentra en comunidad terapéutica realizando una desintoxicación y deshabituación de metadona y otros tóxicos y mantiene tratamiento, el cual aprovechan también en sus salidas terapéuticas a acudir a las citas de valoración por digestivo. Pues más o menos eso es el desempeño. Sé que es muy poco tiempo el que hemos hecho estos proyectos, pero nada, quería agradecer a todos los que han participado, a Digestivo, a mis compañeros del CTA, al Centro de Salud y a todos los que han colaborado. Gracias por la atención. Bueno, ¿tienes micrófono? Ah, perdóname. Bueno, y nuestro último ponente que va a ser el doctor Paco Gea, que es jefe de sección del Servicio de Gastroenterología y Patología del Ramón y Cajal. Paco, cuando quieras. Me voy a poner por aquí porque no veo. ¿Me oís bien? Porque tengo un tono de voz bajo. ¿Me oye bien? Vale. Bueno, la idea es contar nuestra modesta experiencia junto a estos centros de excelencia, que lo que da es continuidad a una iniciativa de coordinar, de suprimir barreras y de establecer alianzas. Lo hicimos en primaria en el año y lo que hicimos fue un poco el modelo que hemos tenido a los centros de adicciones. Nuestro objetivo era aumentar la tasa de diagnóstico, que se llegara a un cribado universal, y esto había que hacerlo en los centros, que era donde tenían la posibilidad y donde tenían los pacientes, facilitar y sobre todo facilitar el proceso de detección y de tratamiento de los pacientes de estos centros. También prevenir la infección en el entorno del paciente, monitorizar la reinfección, ¿sí? Y sobre todo implicar a los profesionales de los centros en el seguimiento y en el tratamiento de estos pacientes. Una de nuestras fortalezas es establecer alianzas. Lo habíamos hecho con los médicos de primaria, lo habíamos hecho con micro y lo habíamos hecho con farmacia. Y entonces lo que hicimos fue ampliarlo a los centros de adicciones con el objetivo de conseguir entre todos el objetivo de eliminar la infección por virus en este grupo. Nuestra área, a diferencia del Hospital del Mar, es un área muy dispersa. Tiene los centros de atención a adicciones, están muy lejos del centro, es un área muy amplia que cubre 560.000 pacientes y el hospital está muy alejado de primaria, está muy alejado de los centros de adicciones. Entonces entendimos que había que suprimir barreras. Y además tiene una dependencia administrativa diferente. Unos dependen de la Comunidad de Madrid y otros del Ayuntamiento. La ventaja que tiene que hay un único hospital es que hay un solo laboratorio. Y nosotros ya con micro, desde el año 17, cualquier paciente que tuviera serología positiva tenía en un solo paso la cuantificación de la carga viral y además nosotros conocíamos paralelamente a la salida del resultado y a su médico de familia o su médico remitente de la petición el diagnóstico, con lo cual podíamos monitorizar y controlar la infección. Entonces lo primero que hicimos fue reunirnos con los centros de adicciones, desplazarnos hacia ellos, sacar el hospital a los centros, hablar con ellos, ver sus necesidades, ver las dificultades administrativas que podía haber para ello, establecer el diagnóstico en un solo paso, que tenía complicaciones porque los centros que dependen del ayuntamiento hacen las analíticas en un centro externo, con lo cual no lo podemos ver. Pero entonces entendimos que esos resultados, si nos llegaban directamente, se allanaba el paso. Y los que dependían de los CAID, que dependían de la comunidad, se hacían en nuestro centro, con lo cual
lo controlábamos y veréis luego la diferencia en las tasas de remisión. Y luego lo que establecimos además es que la cuantificación de la viremia se hacía por vías bastante variopintas, ¿no? Había una determinación en gota seca en base a un proyecto de la Fundación Droga Alcohol, con lo cual esos pacientes ya se testaban in situ y nos llegaban. Estaba la disponibilidad de los test rápidos y luego estaba la cuantificación de la carga viral, que solo estaba accesible a los centros que dependían de la comunidad. Entonces lo que establecimos es establecer una vía rápida de derivación. Y la vía rápida entendimos que la más rápida era por correo electrónico institucional. Ya ellos sabían, cribaban a toda su población, sabían el que era virémico y lo más fácil era que nos remitieran los datos del paciente, o bien por correo electrónico, o bien utilizando de forma telemática los sistemas de consulta o de derivación preferente del hospital, o bien sencillamente frente a una llamada telefónica a la consulta de enfermería. Coincido con Rocío que este proyecto, la piedra angular y el manejo lo hace enfermería, que es el pilar en el que se establece toda la coordinación. Y nosotros como contrapartida teníamos que establecer un sistema de derivación que fuera muy rápido y sin barreras, y además que fuera armónico. Es decir, entonces lo que planteamos era que en el plazo inferior a una semana gestionábamos una cita, y en esa cita en el hospital el paciente tenía que hacerse analítica, complementaria si precisaba, exploraciones complementarias tanto de imagen como ecografía para despistaje hepatocarcinoma y cuantificación de la fibrosis. En el mismo día verle el médico, planificar el seguimiento en enfermería, recibir el tratamiento y derivarle a su centro para seguimiento. Entonces, lo que planteamos, pues estos fueron los pasos. Y luego hablamos con farmacia. Había pacientes que podían tener necesidades especiales en un colectivo que es poco adherente y entendimos que a criterio del médico de adicciones al que se le remitía la citación y era el que se la transmitía al paciente, teníamos que contemplar la alternativa de poner el tratamiento en aquellos pacientes que el médico estimara que era conveniente, o bien en los programas de minimización de riesgo o de dispensación de tratamientos sustitutivos de opioides, ponerlo. Y la farmacia del hospital nos allanó el camino completamente. Solo lo hemos tenido que hacer en 2 pacientes en que se ha puesto la medicación en los centros porque eran poco adherentes. También teníamos que implicar a los médicos de los CAS en 2 circunstancias muy importantes. Una era en las modificaciones en los tratamientos que pudieran presentar interferencias con los agentes de acción directa, en la monitorización del seguimiento y la adherencia del paciente y en la monitorización de la reinfección. Y el circuito quedaba básicamente de esta forma gráfica que os planteo aquí. Es decir, el diagnóstico en un solo peso, enfermería como coordinación de todas las exploraciones y también de contacto directo e inmediato con los CAT, y luego transmisión de la información por vía telemática y monitorización de la adherencia por todo ello. Y luego la posibilidad desde farmacia de poder disponer en fármaco. Y analizamos los resultados que tienen. El número de pacientes no fue muy alto, había 2 CAT, San Blas y Hortaleza, que son los que dependen del ayuntamiento, que nos remitieron un número de pacientes relevante, pero comparativamente frente al CAID, que depende de la Comunidad de Madrid, el número es mucho más alto porque todos estos pacientes ya lo teníamos controlado por otras vías. Y ya cuando se corrió más o menos la voz, se incorporaron otros centros, como el CAD de Arganzuela, centros de Cáritas que tienen pacientes ingresados más o menos en centros de acogida, y se fue ampliando el espectro de esto. Y luego otra cosa que analizamos es ver la implicación de los profesionales. Y lo que hicimos fue analizar en cada centro qué médicos remitían más pacientes. Entonces vimos que la motivación personal es muy importante. Es decir, la mayor parte de las derivaciones de centros estaban en manos de 1 o 2 médicos. Entonces lo que hemos hecho en un programa posterior es reunirnos con cada centro, ir analizando las derivaciones, viendo los pacientes que se quedaban un poco en el limbo y animando a que propiciaran la derivación. El número de pacientes remitidos en estos 2 años no ha sido muy alto, ha sido 48, 12 no han acudido, y cuando hemos analizado los datos pues han sido porque son pacientes que periclitan mucho dentro de los centros, que cambian con relativa frecuencia, y algunos que se han negado al tratamiento. Y la tasa de respuesta virológica, todos los pacientes que han iniciado tratamiento lo han completado, la tasa de adherencia ha sido muy alta, la diferencia entre los distintos fármacos no ha existido, la eficacia ha sido muy similar.
Y ese es un poco el circuito que hemos creado, del cual pues estamos bastante satisfechos, y analizándolo con ellos, pues lo que han encontrado ha sido un cauce de cribado más o menos universal a todos los pacientes, de que solo remiten a los virémicos y de que la tasa de atención y de tratamiento es muy rápida y muy eficaz. Y nada, cualquier programa de cribado implica la implicación directa de los centros. La tasa de respuesta es similar al resto de la población y los circuitos tienen que ser muy ágiles, muy rápidos y dar respuesta a todo ello. Y otro tema importante que es el control de la reinfección. Es decir, que una vez curado el paciente mantengan el cribado de forma periódica, y la verdad es que la experiencia ha sido pues muy gratificante y seguimos en ello. Yo creo que podríamos pasar a un turno de preguntas. Que yo voy a hacer una de entrada que me interesa mucho porque ninguno de los cuatro lo habéis mencionado. Cribáis a los pacientes, le escribamos, pero ¿cada cuánto le escribamos? ¿Cómo le escribamos? ¿Escribamos igual a los que han estado infectados previamente que a los que habéis curado? ¿Es mejor cribar con anticuerpos? O si tienes disponibilidad de hacer un test de gota seca, ¿es mejor hacer gota seca y ya les haces viremia a todos? ¿Cómo cribáis? ¿Cada cuánto tiempo cribáis? Monse. Pues vamos con Monse. Pues concretamente en nuestro programa, que es en Barceloneta, pero también en todos los otros centros, lo que hacemos una vez se curan es invitarles a hacerse cribado cada 6 meses. Lo digo porque tenemos una alta tasa de pacientes que siguen con consumos activos. Entonces, además, bueno, algunos vienen del centro de reducción de daños, ni siquiera acuden al centro de adicciones, tampoco están en programas de metadona. Son un subgrupo de pacientes que tienen más riesgo. Y entonces lo que hacemos, la verdad es que nosotros tenemos la opción de poder hacer analítica. De momento lo estamos haciendo así. Lógicamente sí que sería bueno que en un futuro se pudieran cribar simplemente con gota seca, y que sería muchísimo más práctico, y seguramente habría más pacientes que también se predispuestos a hacerse el cribado. Pero realmente la experiencia que tenemos es de los que se han curado, por lo menos, el número de pacientes que siguen viniendo cada 6 meses es muy alto. Lo digo porque se han perdido muy pocos. A mí me interesa mucho saber cada cuánto cribáis a los que no estaban infectados en la primera vez que les cribáis. Intentamos cada año de seguimiento. Si alguno te explica alguna conducta de riesgo que le preocupa más, pues lo hacemos en el momento. Pero el protocolo es cribar cada año a todos los pacientes vinculados. Igual, nos cribamos anualmente. Y en cuanto a las determinaciones, ¿qué método utilizamos? Pues es muy variopinto, porque el programa de gota seca se acabó con el droga-alcohol hace como 6 meses. Estamos intentando montarlo en el hospital, y lo que tienen mediante test serológicos se hace antígeno y anticuerpo en todas las determinaciones por vía serológica, antígeno del core, y es básicamente la vía que utilizamos. Si hay riesgo de reinfección y se acompaña con una posible recaída, nosotros tenemos los test de gota seca y podemos hacerlo en la consulta, pero por lo general lo programamos para los 6 o el que ya ha terminado el tratamiento anualmente. Pero como he mencionado igual en la presentación, pues como tenemos unos seguimientos continuos en la consulta, pues vamos valorando. Nosotros también anual, cribamos anual, a no ser que el paciente pues cambie de condición. Por ejemplo, pacientes que estaban en situación pues de que vivían en casa y estabilizados y que pasan a situación de calle, pues en ese caso, cuando se sabe, se les repite pues 6 meses más o menos, ¿vale? Pero anual, protocolizado anual. A mí también me interesa el tema de la dispensación, ¿no? Siempre es novedoso y no siempre es sencillo, pues como se ha dicho aquí antes, lo de sacar la medicación de los muros del hospital y llevarla a los entornos de los centros de adicciones. Una vez que esto se consigue, yo antes me ha parecido entenderos que los pacientes no van todos los días al centro a tomarse la medicación allí, sino que tienen un educador, y digamos que es porque muchos de estos pacientes, no nos engañemos, pues no son buenos cumplidores. Entonces, para garantizar el cumplimiento,
si el paciente no tiene educador, está previsto que vaya, por ejemplo, si va, imagínate, pues cada 2 días a por la metadona o cada 3 días o lo que sea, ¿habéis hecho eso con algún paciente, de darle la medicación allí? Sí, si consideramos que es un paciente mal cumplidor, se hace tratamiento directamente observado diariamente. Con la recogida se deja en la dispensación de metadona y enfermería de la dispensación de metadona se la da. Si se considera que es buen cumplidor, pues se le entrega en los tiempos que se decide clínicamente. Y se le pregunta, hay un registro desde farmacia, nos envían un registro y se apunta y se le pregunta al paciente cuántas pastillas ha tomado, cuántas se ha olvidado y se hace un recuento y un estudio del cumplimiento, de la adherencia. Es evidente, porque claro, esto aquí el algodón no engaña, ¿no? Es decir, los pacientes que se tratan se curan todos, es decir, o sea, que con lo cual que de una manera o de otra se lo toman bien, ¿no? Aunque o sea, no hagan el tratamiento muy bien, también se curan. Hemos visto curaciones con muy poco tratamiento. Claro. Y de todas formas, yo creo que, lo habéis dicho, las reinfecciones son bastante infrecuentes en este colectivo. Nosotros en el 33% cribado es cero. Cero. De todas maneras, yo quería añadir, porque claro, ustedes están dentro de un centro hospitalario, nosotros tenemos en un centro de adicciones. Nosotros hemos contemplado en el plan 3 formas de retirar el tratamiento. Lo puede retirar el propio paciente y entregarlo en la UAD. Lo puede hacer personal del servicio de farmacia, que a veces acudimos al hospital y lo retiramos. Todo esto lo hacemos a través de consentimientos informados del paciente para poder salvar la parte legal. Y por último, pues en el hospital en concreto, en el de la Candelaria, pues utilizamos la red de distribución del hospital de medicación y siempre pues la tenemos puntual, ¿no? Yo quiero dar un detalle igual, que es cierto que uno de los proyectos que mencioné en el 2019 era en pacientes con programa de metadona activo, pero actualmente son todos los pacientes que están activos en mi centro, de distintos tipos de sustancias de consumo. Entonces, no tiene que ir específicamente al centro de recogida de metadona. Estamos haciendo igual, trabajando con distritos para que el tratamiento de farmacia se lleve al centro de salud y recoja como si fuera un control de síndrome y X programas que tienen en atención. Yo quería hacer también una pregunta que creo que es razonable, y seguro que la contestación es razonable, pero ¿no miráis nunca el daño hepático que tienen? Es decir, no hemos mencionado tampoco, no diferenciamos entre los enfermos que pueden tener una cirrosis hepática o que no tienen una cirrosis, especialmente en los pacientes donde esa dispensación delegada, ¿no? Tú sacas la medicación, la llevas a farmacia, se lo facilitas mucho, pero obviamente no le puedes facilitar tanto de hacer, es muy difícil, igual tenéis algunos la suerte, hacer un fibroscan allí o hacer una analítica compleja, yo creo que eso es complicado. ¿Los miráis? ¿Utilizáis el FIT4? ¿Hacéis alguna herramienta de evaluación del daño hepático? Bueno, nosotros sí que lo hacemos. Lo digo porque tenemos disponibilidad de tener un fibroscan portátil, claro, que llevamos desde la consulta de patología al CAS Barceloneta, y entonces ahí a todos los pacientes que inician tratamiento se hace un fibroscan basal. Pero bueno, es lo que decía el doctor Colom, depende de las disponibilidades que tenga cada uno. Es mejor tratar sin mirar el fibroscan y que no dejarlo sin tratar. Pero nosotros, como hepatólogos, seguimos pensando, no para el tratamiento, porque ya saben que no es lo que indica el tratamiento el estadio de fibrosis, ya hace mucho tiempo que esto ya no es así, pero sí para hacer el seguimiento. Y la verdad es que nos hemos encontrado que, por ejemplo, nosotros en nuestra serie, pues cerca de 1/3 de los pacientes tenían fibrosis avanzada o ya eran cirróticos. Y entonces estos pacientes, pues hay que hacer una ecografía, a veces hay que hacer despistaje de varices y digamos, lo curioso del programa es que consigue que gente a la que tú le habías programado ecografías, endoscopias, cuando intentabas vincularlo a la consulta, no venían nunca. Algunos hemos tenido pues 5 veces de primeras visitas y no venían nunca, pues no solo hacen el tratamiento, no solo se curan, sino que vienen a hacer sus ecografías. Como decíamos antes, no aciertan el día, muchas veces la hora menos, ¿no? Pero el día tampoco lo aciertan, pero bueno, yo creo que un secreto es ser flexibles, y creo que si los hepatólogos hemos aprendido algo de los profesionales de adicciones es que con estos pacientes no valen los paradigmas que utilizamos para el resto de la población, y yo creo que los compañeros deben hacer lo mismo. Quiero decir, no puede ser estricto decir tal día tienes que venir a hacer la eco, bueno, no se ha hecho, no pasa nada, la volveremos a reprogramar, o el fibroscan no tenía prisa y se ha ido sin hacerlo, bueno, pues lo hacemos otro día. Pero en el estadio de fibrosis nosotros sí que lo evaluamos a todos. Nosotros hemos llegado a la conclusión, antes se daban las citas, se decía, tienes que venir el lunes 24. No iban.
el 24, porque no saben ni qué día era el 24, ¿no? Entonces, al final lo que hemos hecho es, por ejemplo, en el UC, se ha reservado un día y una hora, y los lunes a partir de la 1 ven los pacientes que se envíen, y en la Candelaria el martes a partir de las 9. Sí, pero yo creo que estamos hablando, son poblaciones muy diferentes unos y otros, ¿no? Porque en todas las poblaciones que vosotros habláis hay personas que están con consumo activo de drogas y que van a buscar la metadona cuando no tienen para pagar otros que están en un tratamiento continuo con metadona y otros que están en un tratamiento continuo de metadona y una vida absolutamente estable, ¿no? Una vida absolutamente estable. O al menos en mi experiencia en los centros de estos hay 3 o 4 perfiles de pacientes muy diferentes, ¿no? Estos que decir, ¿no? Los terceros ya se han curado. Los terceros ya los habíamos curado antes. Vale. Claro, es lo que iba a decir, que nosotros ahora, después del 2018, que fue cuando nos fuimos a pasar la consulta al CAS Barceloneta, claro, nos quedaba la crème de la crème. Era todos aquellos que se habían citado en consulta y que ya no habían venido de forma repetida o que ni siquiera estaban diagnosticados, porque el resto, como dice Francina, esos ya los habíamos curado, porque estábamos en colaboración desde hace ya bastantes años antes. Entonces, el perfil bueno nosotros no lo vemos ahora. Otro dato es que de toda nuestra serie, lo miré el otro día con los datos actualizados, y aproximadamente hay un 70, un 80% con consumos activos. Muchos en programa de metadona, o sea, siguen tomando metadona, pero siguen también consumiendo. Por tanto, de ahí la importancia de hacer el cribado para detectar esas reinfecciones de forma precoz, porque nosotros intentamos hacerlo cada 6 meses, porque en cuanto nosotros detectamos la reinfección, poderlo tratar inmediatamente, para que esto no sea fuente de contagio de otros individuos que también comparten material con ellos, ¿no? Que esto es bastante común aún. Nosotros teníamos muy claro que era muy importante evaluar la enfermedad hepática de base, por eso la única visita que hace en el hospital es la de evaluación. Luego ya el seguimiento, la adherencia, la respuesta se puede hacer desde el centro. Y luego otra cosa que hemos aprendido es la adaptabilidad, la nuestra y la de los compañeros, porque tienes que hacerle ver al que hace la eco, al que hace el fibroscan, que no siempre coincide, que eres tú, pues que el paciente tiene unos horarios y unos hábitos bastante más relajados y que merece la pena adaptarse a ese poco rigor horario para conseguir el objetivo de curar a este colectivo, ¿no? Es decir, que en vuestra experiencia, que son todas experiencias de éxito, y dado que, como tú muy bien dices, las personas que usan drogas generalmente comparten y son los del mismo entorno, no se van a ir a otro sitio, ¿no? Si estáis disminuyendo la carga de la enfermedad de una forma notable, lo lógico es que esto tienda a la desaparición en muy poco tiempo. ¿Habéis hecho alguna vez algún modelo predictivo de desaparición en los centros en función de lo que habéis tratado y de las personas, digamos, los casos incidentes que tenéis? El problema es que datos sobre nivel de cribado tenemos en Barceloneta porque fue el primer centro en el que nosotros empezamos a trabajar. Pero bueno, aquí lo hemos demostrado con la tabla sobre la prevalencia de pacientes virémicos que nos quedan. Prácticamente en estos pocos años, en estos 4 o 5 años, la hemos eliminado prácticamente. Entonces, estamos trabajando para intentar que en los otros centros obtener ya esos datos, porque lo que queremos es reflejar lo que ha pasado en Barceloneta en los otros 6 centros de adicciones. Lo digo porque si algo nos hemos dado cuenta es que cada CAS funciona de una forma totalmente diferente. Y el reto principal fue intentar acercarse a la realidad de cada uno, porque uno desde el hospital y desde su consulta de patología puede decir hay que hacer esto, lo otro y tal, pero luego la realidad es muy distinta y no todo el mundo cuenta con todos los recursos, muchas veces son muy escasos, y entonces intentar que la gente haga algo pues, que no es realista, pues también desmotiva. Entonces yo creo que mucho del trabajo ha sido también intentar ver qué necesitas para poder facilitar, ¿no? que esos pacientes también entren en el cribado. Lo digo porque de los otros centros estamos aún haciendo números. Pero bueno, sí que es cierto que además como son pacientes que ruedan por la misma área de influencia, cuantos menos tengamos en Barceloneta, lógicamente, seguramente tendremos menos en Baluard, menos también en La Mina, pues poco a poco, obviamente, y esperamos que esto dentro de un tiempo poder ofreceroslo, pues se nos hayan acabado
o prácticamente sean casos ya anecdóticos. Pero, al hilo del final de la pregunta de Javier, la incidencia en estos 2 últimos años tan complicados por la pandemia es baja en cualquier caso, ¿no? Sí, muy baja. Se ha notado, sí. Quiero comentar un poquito sobre el tema del tratamiento y la conducta del paciente con los consumos, ¿no? Tenemos que recordar que estas personas pueden tener rachas buenas de estar abstinentes, con o sin metadona, pueden estar consumiendo un porro de vez en cuando, pero la verdad que no, nosotros el CTA no valora prohibir o no ponerlo en el listado para hacer un tratamiento, ¿no? Por eso muchas veces, luego de programar muchas citas de realizar estudios y demás con digestivos y los pacientes no van, pues decidimos hacer la prueba, la tabla, el FI. Claro, nosotros normalmente el cribado de la fibrosis, bien, los pacientes que llegan a la consulta sí que le hacemos fibroscan en el momento, porque tenemos la posibilidad de hacerlo, pero los que se han hecho de forma un poco telemática lo hacemos con los índices serológicos, con el FIB4. Claro, porque nosotros en este momento pensamos un paciente tratado, un paciente curado, y seguimos preguntando en las diferentes citas que tenga posterior si existe ese riesgo y volver a revisar, volver a hacer pruebas y seguir. ¿No? ¿Alguien de la audiencia quiere hacer algún comentario o pregunta? Doctor Colom. Micrófono. Sí. Solo un comentario, es decir, que en la pregunta que hacíais, muy interesante, por cierto, decir, en una modelización hipotética y teórica, en cuánto tiempo estamos en condiciones, tenemos que tener en cuenta que no solo estamos hablando de los, en este caso en Cataluña, 14.000 personas que inician tratamiento, o los 80.000 que inician en España. Tened en cuenta que hay otro colectivo de usuarios que no están en contacto con los centros de tratamiento de drogodependencias. En nuestro caso los conocemos porque tenemos 14 salas de menopausión, por ejemplo, que allí hay un colectivo aún más complicado. Y ahí la modelización no nos sirve. Es decir, hemos hecho proyectos y programas, ya los conocéis, pero quiero decir que allí tenemos un turnover de personas que vienen de otros países, Georgia, Italia, etcétera, etcétera, que no nos permiten cerrar la cuota. Es decir, en otros ámbitos sí la podríamos cerrar, pero ahí no. Por tanto, hay que ser también abiertos en la modelización en este sentido. Sí, doctor Pascual. Paco, bueno, simplemente agradeceros la exposición, las distintas experiencias creo que son, pues eso, excelentes. Lo único que quería hacer una matización a lo que ha dicho Paco Gea, que el programa de socidroalcohol no ha terminado. No. Es decir, en estos momentos podemos, o los centros pueden seguir pidiendo tanto hora quick como gota seca. Lo único que tiene que ser cada centro que lo pida, y el condicionante que hemos tenido hasta estos momentos para la gota seca es que haya un laboratorio de microbiología de referencia, porque si no te quedas con la gota seca en la mano sin hacer nada, ¿no? Claro, y eso yo creo que era un requisito indispensable. Con lo cual, el programa va a seguir. Lo único que sí que vamos a insistir y es a cambiar un poco el protocolo en el sentido de lo que se está hablando aquí. Es decir, que cuando algún centro, incluyendo Cáritas, incluyendo migrantes, incluyendo centros que pueden tener poblaciones vulnerables que además consumen drogas, ¿no? Muchos de ellos. El requisito que queremos poner es que haya al final un programa concreto para que aquello no se quede simplemente en una prueba diagnóstica X y que el paciente no llegue al final a poder ser tratado, ¿no? Es decir, que de alguna forma el que lo pida diga, muy bien, nosotros luego podemos remitir al hospital de Ramón y Cajal y este paciente va a ser tratado, ¿no? Porque si no, no podremos eliminar, serán pruebas que tendremos ahí sin tener una finalidad, ¿no? Y para eso contribuye los programas excelentes, porque esto es lo que nos abre este seguimiento a los pacientes. Lo de la gota seca se remitía, creo, a Barcelona, ¿no? A Visa Montrós, cuando se empezó el programa. Ahora lo que queremos es que cada CAP, cada CAS, cada UCA, dependiendo de comunidad autónoma, se coordine con un hospital, que tengan una vía, y a través de enfermería, que es importantísimo, no, es que hay que insistir en ello. Yo creo que has hecho un buen alegato de una profesión que para nosotros es imprescindible
porque en las UCAs es una figura, en las UCAs, CATS, etcétera, es una figura que yo creo que es un referente, porque no solamente es el tema de la metadona o de recoger una muestra, sino que probablemente es el profesional que más en contacto y más directamente está con este tipo de pacientes. Y que muchas veces hay cosas que a los facultativos no nos cuentan, pero la enfermera, y discúlpame, enfermero, que son los cuidadores, muchas veces le refieren cosas que a los propios facultativos no nos hacen, ¿no? Y esto sería abrir este terreno y esta, como decía yo antes, esta vía clínica para que llegue a un final. Si hay una pregunta al fondo. No, no era una pregunta. Era más una relación con la gota seca que hablaba el doctor García de los centros del CAD de San Blas y el CAD de Hortaleza. Bueno, yo soy la responsable del Departamento de Asistencia de los CAD. Nosotros teníamos un convenio de microeliminación con la Fundación de Patología Dual. La gota seca la proporcionaba, igual que los Oracui, la Fundación. Entonces, no tiene relación con Sociodrogalcohol, sino con la Fundación. Vale. Y efectivamente era un programa de microeliminación que se aplicaba en todos los CAD, en los 7 CAD del Ayuntamiento, y se hizo durante un tiempo concreto. En el caso de Hortaleza y de San Blas, lo que se hacía era la gota seca, que efectivamente se mandaba a un laboratorio en Barcelona, vamos, en Cataluña. Ajá. Yo creo que aquí, me gustaría hacer un comentario, yo creo que hay de los pocos gaps que quedan para la eliminación en España, uno de ellos que es muy importante es que todos los servicios de microbiología o la inmensa mayoría de los servicios de microbiología acepten la gota seca, como un diagnóstico como otro más, y que además se intente hacer un diagnóstico integrado, descentralizado. Es decir, que aquello que se recoge en diferentes sitios llegue a ese laboratorio y el laboratorio lo procese como una muestra clínica más, independientemente de que no sea de un sitio proveniente, digamos, estándar, ¿no? Y yo creo que este es un aspecto muy, muy importante que todavía queda pendiente, porque un porcentaje muy importante de los hospitales españoles, los servicios de micro, no gestionan bien las gotas secas, ¿no? Yo también hemos trabajado nosotros, y Rocío lo sabe, con ELISA, pero es que eso no es cómodo, porque no vas a mandar por correo cada día una tarjeta, ¿no? Esto no tiene ningún sentido. Entonces, esto hay que hacerlo en el hospital, y yo digo, es un alegato porque con una troqueladora que tampoco vale tanto dinero, que vale para un laboratorio clínico, no vale nada, pues vale 15.000 euros o algo así por laboratorio, no es nada, te automatiza el proceso de cortar el papel y diluir la muestra, ¿no? Es una cosa muy sencilla. Perdón, un pequeño alegato que yo creo que viene al caso. Felicitar a todos los de la mesa porque está resultando muy interesante. Yo quería preguntar, a raíz del tema de la incidencia que habéis dicho, a los que están representando a Canarias y Andalucía, que estamos soportando una presión migratoria bestial, si estáis siendo invitados por las administraciones para los centros de acogida, que cuando en el momento de la pandemia sí que se tiró de nosotros para hacer tratamientos especialmente de agonistas opiáceos y de valoración de pacientes. Y eso en el centro en el que yo estoy se paró, pero me consta que Polígono Sur tiene una repercusión mayor, ¿no? Ha tenido más representación, no lo sé. Y a Canarias también preguntaros si habéis, porque ahí tenemos nosotros cada vez más pacientes procedentes de estos centros con el tema de adicciones. Indiscutiblemente en el tema infectocontagioso, por ejemplo, tuberculosis, pues la incidencia ha subido muchísimo. Bueno, empiezo contestando yo. Bueno, da la casualidad que hace semana y media, 2 semanas, se pusieron en contacto con nosotros de los centros de inmigración para empezar a tratar pacientes que ya venían con un problema de adicción, y nosotros propusimos el tema de que ya que se hacía una cosa, acercarnos nosotros y hacer completamente el cribado. Esta mañana, porque me ha llegado el correo desde la Dirección General de Salud Pública, llega también un aviso de que, bueno, con la posible ola que hay ahora con el tema de la guerra de Ucrania, pues que estemos preparados porque puede ser que nos incremente la demanda, ¿no? Pues el mismo plan. Lo que hemos acordado es que lo mismo que hemos dicho y planeado para el tema de la inmigración, que ya está
digamos, consolidada en Canarias, hacerlo con la nueva ola, ¿no? Pero sí, está hablado. Y la Administración ya nos mandó el aviso. Por el Polígono Sur, es cierto que contactaron con nosotros, pero de una forma siempre informal, ¿no? Cuando estábamos en la cuarentena y demás, trabajando y viendo los programas de metadona y recetando, prescribiendo, que atención primaria tampoco podía. Pero actualmente no ha contactado, no tenemos ese acercamiento por parte de las instituciones, ¿no? Seguimos trabajando con muchas organizaciones que colaboran, como Cáritas, como otros distintos servicios, los cuales ellos acompañan al paciente y colaboran, pero organización oficial o del ayuntamiento y demás no tenemos. ¿Hay alguna pregunta más en la sala? Pues yo creo que vamos en hora, ¿no? Son casi las 6 en punto, y yo creo que podemos despedirlo. No di las gracias al principio a Sedisa y a Gilia, se las doy ahora a los dos, y yo sobre todo doy las gracias a todas las personas que de una forma altruista en muchísimos casos, porque va mucho más allá del trabajo y del sueldo que les pagan por el trabajo, son capaces de tratar a estos pacientes que con tanta dificultad se dejan tratar en algunas ocasiones, ¿no? Y nada más, muchas gracias por el trabajo que hacéis todos vosotros. Javier. A continuación vamos a proceder a la entrega de los certificados a los centros adheridos. Por favor. Por favor, subid solo. Si es posible que suba una persona de los centros, perfecto. Vamos a entregar los certificados, sí, los entregamos nosotros, perfecto. Recoge el certificado doña Francina Fonseca en nombre del CAS Barceloneta. Recoge el certificado doña Luz Goretti Santiago en nombre de la Asociación de Cooperación Juvenil San Miguel. Recoge el certificado doña Miriam Álvarez García en nombre del Centro Comarcal de Drogodependencias y Adicciones Ribera del Tinto. Recoge el certificado don Edmundo Cartagena López en nombre del Centro de Tratamiento Ambulatorio Polígono Sur. Enhorabuena. Recoge el certificado don Francisco Pollato Bodega en nombre del Centro de Atención Integral a Drogodependientes de Torrejón de Ardoz. Recoge el certificado doña Dolores Casteleiro en nombre de dos centros concertados de atención a las adicciones, el Centro Álvarez Quintero y el Centro Casa de Campo. Enhorabuena. Recoge el certificado doña Inmaculada Rivas Puy en nombre del CAS Delta.
Recoge el certificado doña María Ángeles Rodríguez Cejas en nombre del CTA Coria del Río. Enhorabuena. Recoge el certificado doña Inés de Ema en nombre del Centro de Atención a las Adicciones de Tetuán. Recoge el certificado don Roberto Ameneiro en nombre de la Unidad Asistencial de Drogodependencia, CEDRO. Y por último, don Carlos Rivera Ullol se conectará de manera online en nombre de la Unidad de Alcoholismo Hospitalaria del Centro Sociosanitario de Plasencia. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a proceder al cierre de la sesión. Ha sido un placer teneros en esta casa. Gracias de nuevo a todos los que lo habéis hecho posible, en especial a Gilead. Y simplemente deciros que de lo que hemos podido ser testigos esta tarde va mucho más allá de un programa. En realidad, este es un nuevo modelo. Nuevos modelos basados en nuevos lugares de asistencia, nuevos procesos, nuevas funciones que hacen que realmente la atención a estos pacientes esté centrada en el paciente. Enhorabuena a todos los que lo hacéis posible. Muchas gracias.